¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a la unidad 5, día 4. Estamos viendo cómo Dios habla a su pueblo. Eh, Juan 8:47 es el verso base que hemos estado viendo y memorizando. Espero que se lo hayan memorizado ya, que dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Hasta ahora hemos visto cómo es que Dios se comunica con nosotros, ¿verdad? Y hemos visto que Él se comunica a través del Espíritu Santo. Obviamente utiliza la palabra de Dios, las oraciones, las circunstancias y hasta otros creyentes para hablarnos. Pero la clave para poder reconocer la voz de Dios es una relación íntima con Él. No hay nada que pueda sustituir eso. Necesitamos esa relación íntima con Él. Cuando Dios nos habla, Él nos va a revelarse esa naturaleza para que tengamos fe y confiemos en Él para la misión que Él nos está llamando. Como Abraham le mostró que era un Dios todopoderoso y él podía confiar en Él. Hoy vamos a hablar un poquito más detallado que Dios habla a través de la Biblia. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La Biblia, como todos sabemos, es la palabra de Dios y es a través de la cual Él nos habla. Hebreos 4:12 dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué hermoso verso. Es uno de mis favoritos porque habla del poder que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. Y es a través de la Biblia que nosotros podemos oír la voz de Dios de una manera convincente y viviente, sin duda de que es Dios el que está hablando. ¿Alguna vez has experimentado algo cuando lees la Biblia? Dios te habla, te revela una verdad espiritual. ¿Sabes lo que está pasando? Dios te está hablando. Cuando comprendes ese significado espiritual y la aplicación para tu vida de un pasaje, es porque el Espíritu Santo está en acción. El Espíritu Santo está hablando a tu corazón. Estás experimentando la obra de Dios en tu vida. Y eso es lo más hermoso que como hijos de Dios podemos vivir. Esa comprensión es simplemente un encuentro con Dios. Lees, el Espíritu Santo te revela, tú ajustas tu vida a eso, obedeces lo que Dios te pide, Dios obra en ti y llegas a conocer a Dios de una manera personal y real. Logras experimentarlo. Ese es el resultado de escuchar la voz de Dios, de pasar tiempo en la palabra de Dios. Por eso es importante leer la Biblia, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para instruirnos en ese camino. Necesitamos la palabra para que el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros. 1 Corintios 2, 14 y 15 dice: el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él son locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlas espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Mire qué hermoso. Entre más tiempo nosotros dediquemos a una relación con Dios y pasemos tiempo con Él, más llegaremos a conocer su voz. Menos podremos ser engañados y confundidos. Entre más tiempo leamos la Biblia, el Espíritu Santo obrará y se revelará de una manera más poderosa en nosotros. Hablará las verdades de Dios, los propósitos de Dios, los caminos de Dios a nuestras vidas. Él hablará claramente, pero necesitamos abrir la palabra de Dios y leerla. Otra cosa, como Dios nos habla, es a través de la oración. A veces pensamos que la oración es solamente que yo hable, pero mire que dice Romanos 8, 26 y 27. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Vemos al Espíritu envuelto también en nuestra oración. Cuando oramos, podemos también oír a Dios, podemos oír hablar a nuestro Dios. Y no solamente es que yo hable, sino también Dios me habla. La oración es una relación. No es una actividad religiosa, no es una costumbre, no es algo que hacemos en automático. La oración no es solamente para que yo hable, es para que también yo escuche a Dios, es para escuchar la voluntad de Dios. La oración es un diálogo donde yo le hablo a Dios, pero Él también me habla a mí. Yo hablo, pero también escucho. Tiene sus dos partes, ¿verdad? Hay que escuchar a Dios, porque escuchar a Dios es más importante que lo que yo pueda decir.
¿Yo qué puedo decir en base a lo que Dios me puede decir? Es mucho más importante lo que Él me diga que lo que yo pueda decir. Así es que eso sucede solamente, Dios nos habla en la oración cuando nosotros buscamos esa voluntad de Dios a través de la oración. Y mira lo que sucede. Cuando nosotros buscamos la voluntad de Dios en oración, entonces Dios mismo nos motiva a orar. Y por medio de la Biblia, el Espíritu Santo nos revela la voluntad de Dios. Y cuando oramos conforme a esa voluntad, ajustamos esos pensamientos y actitudes a la verdad de Dios. Necesitamos estar atentos para recibir cualquier cosa que Dios quiera hablarnos. Entonces cuando eso ya Dios nos habla, entonces nosotros obedecemos lo que Dios quiere. Dios obra en nosotros y a través de nosotros para cumplir los propósitos que Él tiene para nuestras vidas. Pero entonces después como resultado de eso viene una experiencia con Dios. Entonces el Espíritu Santo usa la Biblia para hablarnos, ¿verdad? Nos recuerda los versos, habla y nos trae a la mente en los momentos difíciles, trae la palabra, pero también a través de la oración. El Espíritu Santo ya conoce la voluntad de Dios y nos ayuda a conocerla cuando nosotros oramos. Por eso es importante orar en el Espíritu, porque el Espíritu nos va a guiar a orar de acuerdo a lo que Dios desea para nosotros. Y es mejor lo que Dios desea que lo que yo quiero, ¿verdad? Así es que lo primero que yo tengo que hacer es negarme a mí mismo y buscar la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? No lo que yo quiero. Así tenemos que orar. Nuestro único motivo debe ser hacer la voluntad de Dios aun cuando oramos. Dios nunca nos guiará a hacer algo que contradiga la Biblia. Por muy bonito que sintamos, si la palabra de Dios dice no codicies, no podemos codiciar. La palabra no nos va a incitar a hacer algo que va en contra de la palabra de la palabra misma. Nunca nos va a decir que podemos cometer adulterio, que podemos robar, que podemos matar. Nunca nos va a hablar de esa manera. Lo que Dios nos dice tiene que ir de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Así es que cuando a veces oramos por una cosa y recibimos otra cosa, hermanos, tenemos que estar también agradecidos con Dios. ¿Recuerdan los 4 amigos que llevaron a su amigo enfermo a que lo sanara? Y Jesús, en vez de sanarlo, le perdonó sus pecados. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe cuál es nuestra necesidad más grande. Nosotros a veces pedimos algo, pero recibimos algo diferente. Y qué bueno, porque Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Lo que Dios nos da es mucho mejor de lo que nosotros podamos pedir. Así es que yo prefiero recibir lo que Dios quiere darme a lo que yo pueda pedir. Porque dice la Biblia que es mucho mejor lo que Él me pueda dar a lo que yo pueda pedir. Yo no tengo suficiente capacidad, no sé lo que es mejor para mi vida, pero Dios lo sabe. Así es que oremos en el Espíritu, oremos en base a la palabra de Dios, escuchemos la voz de Dios y Dios nos va a bendecir. Dios nos va a hablar claramente a través de su palabra, a través de la oración. El mensaje va a ser claro para cada uno de nosotros. Por eso es importante, hermanos, leer la palabra. Por eso es importante orar, porque ahí es donde Dios nos habla. Ahí es donde escuchamos la voz de Dios. No dejemos de orar, no dejemos de meditar la palabra, pero hagámoslo en el Espíritu. Siempre alerta, siempre atentos a escuchar qué es lo que Dios me quiere decir a través de la palabra, qué es lo que Dios me quiere decir cuando yo estoy orando, y hagamos eso que Dios nos está pidiendo. Que Dios les bendiga y los espero aquí mañana para un devocional más.